El sol moría en el horizonte, tiñendo el cielo de Andalucía con tonalidades anaranjadas y rosadas, mientras Ricardo conducía su sedán de lujo por la sinuosa carretera que serpenteaba entre colinas onduladas y verdes. El silencio dentro del coche contrastaba con la tormenta de pensamientos en su mente. A sus 45 años, Ricardo Álvarez había logrado más de lo que jamás soñó, pero un persistente vacío le oprimía el pecho, una sensación de que algo fundamental seguía faltando. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el volante de cuero, el único sonido aparte del suave ronroneo del motor. El reloj en el salpicadero marcaba las 7:37 p.m., un recordatorio punzante de que llegaba tarde a una cena de negocios en Sevilla. Ricardo suspiró, ajustándose la corbata de seda con una mano mientras mantenía el volante firme con la otra. La carretera se extendía ante él, interminable, bordeada por campos dorados de trigo que se mecían con la brisa del atardecer, una estampa bucólica, un mundo aparte de los rascacielos y las salas de juntas a los que estaba acostumbrado. Por un instante se permitió relajarse. Sus hombros tensos descendieron ligeramente, y fue entonces cuando algo captó su atención en el espejo retrovisor. Dos pequeñas figuras junto a la carretera, casi ocultas por las crecientes sombras del crepúsculo. Ricardo frunció el ceño, disminuyendo instintivamente la velocidad. A medida que se acercaba, las formas se definieron. Dos niños, no más altos que 1 metro, tomados de la mano. El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Qué hacían dos niños solos en una cañada real, desierta a estas horas? Su pie dudó entre el acelerador y el freno. La cena era importante, un contrato multimillonario en juego, pero ¿los niños? Antes de poder tomar una decisión consciente, ya había detenido el coche en el arcén, unos metros más adelante. Apagó el motor y permaneció inmóvil por un momento, observándolos por el retrovisor. Los dos niños, gemelos, se dio cuenta, se quedaron donde estaban, mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza en sus jóvenes rostros. Ricardo respiró hondo y abrió la puerta del coche. El aire fresco de la noche lo envolvió, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la hierba recién cortada. Sus zapatos italianos, cuidadosamente pulidos, se hundieron ligeramente en la tierra blanda mientras se giraba para enfrentarlos. Bajo la luz menguante del día, pudo ver que eran un niño y una niña, ambos de cabello claro y grandes ojos azul profundo. No podían tener más de 5 años. Sus ropas estaban sucias y arrugadas, como si hubieran pasado horas jugando o corriendo por campos y bosques. «Hola», dijo Ricardo suavemente, dando un paso vacilante hacia ellos. «¿Estáis bien? ¿Estáis perdidos?» Los niños no respondieron. En cambio, el niño apretó la mano de su hermana y señaló frenéticamente hacia algo detrás de Ricardo, en la dirección opuesta de la carretera. La niña sollozaba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas mugrientas. Ricardo siguió el dedo tembloroso del niño, entrecerrando los ojos para ver a través de la creciente oscuridad. Al principio no vio nada más que la carretera vacía y los campos circundantes. Luego, un destello metálico llamó su atención. Parcialmente oculto por unos arbustos altos, a unos 50 metros de la carretera, había un coche. Las ventanillas eran oscuras e incluso desde la distancia, Ricardo pudo ver que estaba en un ángulo extraño, como si se hubiera salido de la carretera. Un escalofrío recorrió su espalda. Volvió a mirar a los niños, notando por primera vez los arañazos en sus brazos y el miedo palpable en sus ojos. Algo terrible había sucedido allí. ¿Vinisteis de ese coche?, preguntó Ricardo con delicadeza, señalando el vehículo abandonado. Los niños asintieron al unísono, sus ojos sin apartarse de su rostro. Dudó, dividido entre el deseo de ayudar y el miedo a lo desconocido. Su teléfono pesaba en el bolsillo de su chaqueta. ¿Debería llamar a la policía? Pero, ¿y si alguien estaba herido en el coche y necesitaba ayuda inmediata? «Esperad aquí mismo», dijo Ricardo a los niños, su voz más firme de lo que se sentía. «Voy a revisar el coche. No os mováis, ¿de acuerdo?» Los niños no respondieron, pero tampoco mostraron intención de huir. Ricardo respiró hondo,
se enderezó la chaqueta y comenzó a caminar hacia el coche abandonado. La hierba alta rozaba sus piernas mientras dejaba la carretera, sus pasos amortiguados por el suelo blando. A medida que se acercaba al vehículo, los detalles se hicieron más claros. Era un modelo antiguo, quizás de 10 años o más, cubierto de arañazos y abolladuras. La puerta del conductor estaba ligeramente entreabierta, y Ricardo podía ver el oscuro interior a través de la abertura. El corazón de Ricardo retumbaba en su pecho mientras se acercaba. Algo en la escena lo perturbaba profundamente. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido distante de los insectos y el ulular ocasional de un ave nocturna. A solo unos pasos del coche, Ricardo se detuvo. ¿Debería llamar antes de acercarse más? ¿Y si alguien dentro estaba herido o algo peor? Las implicaciones de lo que podría encontrar lo golpearon con fuerza y casi se dio la vuelta en ese mismo instante. Pero entonces recordó los ojos asustados de los niños, la desesperación en sus gestos. Necesitaban ayuda, y por alguna razón el destino había puesto a Ricardo en su camino. No podía simplemente marcharse. Con una última respiración profunda para calmarse, Ricardo dio los últimos pasos hacia el coche y colocó su mano en la puerta del conductor. El metal se sentía frío al tacto, un recordatorio silencioso de cuánto tiempo llevaba el vehículo allí. «¡Hola!», gritó Ricardo, su voz resonando extrañamente en la quietud de la noche. «¿Hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda?». No hubo respuesta. Con el corazón latiendo con fuerza, Ricardo abrió completamente la puerta del conductor. El interior estaba oscuro, pero el tenue crepúsculo fue suficiente para revelar una escena que heló la sangre de Ricardo. En el asiento del conductor, parcialmente reclinada e inmóvil, había una mujer. Su rostro estaba girado lejos de la puerta, pero Ricardo pudo ver manchas oscuras en su ropa. Sangre, se dio cuenta con una sacudida de horror. Por un momento, Ricardo quedó paralizado, incapaz de moverse o pensar. Luego, como despertando de un trance, se inclinó hacia el coche, sus dedos temblorosos buscando el pulso de la mujer. Su piel estaba fría, pero Ricardo casi gritó de alivio. Había pulso. Débil e irregular, pero estaba allí. Estaba viva. Ricardo se echó hacia atrás, su mente girando. La mujer necesitaba atención médica urgente. Los niños, sus hijos, presumiblemente, estaban solos y aterrorizados. Y él, un extraño con un traje caro y un coche de lujo, era la única persona alrededor para hacer algo al respecto. Mientras sacaba su teléfono del bolsillo para llamar a una ambulancia, Ricardo miró hacia la carretera. Los dos niños seguían allí, dos pequeñas siluetas contra el cielo que se oscurecía, observándolo con una mezcla de miedo y esperanza. En ese momento, Ricardo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La cena de negocios, el contrato millonario, su rutina cuidadosamente planificada. Todo parecía insignificante frente al drama que se desarrollaba ante él. Mientras marcaba el número de emergencias, Ricardo hizo una promesa silenciosa a los niños y a la mujer inconsciente en el coche. No sabía cómo, pero haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarlos. El destino los había unido en esa carretera solitaria, y Ricardo estaba decidido a no fallarles. El operador contestó y Ricardo comenzó a describir la situación, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su pecho. La noche apenas comenzaba, y con ella un viaje que ninguno de ellos podría haber previsto. Ricardo se acercó al coche abandonado, su corazón palpitando con fuerza. La puerta del conductor estaba ligeramente entreabierta, crujiendo suavemente con la brisa nocturna. A medida que se acercaba, pudo distinguir una figura inmóvil en el asiento. «¿Hola?», llamó, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta. Reuniendo su coraje, Ricardo abrió la puerta por completo. Lo que vio le revolvió el estómago. Una mujer joven, que no parecía tener más de 30 años, estaba desplomada en el asiento. Su pálido rostro estaba marcado por moratones y un hilo de sangre corría desde un corte en su frente. Tenía los ojos cerrados y su respiración era superficial e irregular. Ricardo tragó saliva, luchando contra las náuseas. Con cuidado se inclinó hacia el coche,
comprobando el pulso de la mujer. Lo encontró, débil pero presente. «Señora», llamó de nuevo, más fuerte esta vez. «¿Puede oírme?» Un bajo gemido escapó de los labios de la mujer, sus ojos moviéndose rápidamente detrás de sus párpados cerrados. De repente, un destello de memoria cruzó la mente de Ricardo, tan vívido que casi perdió el equilibrio. Isabela temblaba mientras ponía la mesa para la cena. El reloj en la pared parecía burlarse de ella, cada tic-tac recordándole que Antonio estaría en casa pronto. Los niños ya estaban en la cama. Siempre se aseguraba de eso antes de que él regresara. El sonido de los neumáticos afuera hizo que su estómago se revolviera. La puerta se abrió de un portazo y el olor a alcohol le llegó antes que el propio Antonio. «¿Dónde está mi cena?», gruñó él, sus ojos inyectados en sangre y desenfocados. «Está lista, cariño», respondió Isabela apresuradamente, forzando una sonrisa. «Siéntate, te serviré». Pero algo en su tono debió molestarlo. En un instante, Antonio estaba a su lado, agarrándola del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «No me digas qué hacer en mi propia casa», siseó, su aliento caliente y rancio contra su cara. Isabela cerró los ojos, preparándose para lo que vendría después. Ricardo parpadeó, volviendo al presente. El flashback, tan inesperado e intenso, lo dejó aturdido. De alguna manera sabía que era un recuerdo real, no suyo, sino de la mujer. Isabela. Su nombre era Isabela. Un sonido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Los dos niños estaban ahora a solo unos pasos de distancia, observándolo con una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá», susurró la niña, su voz temblorosa. El corazón de Ricardo se encogió. Se alejó del coche, arrodillándose para ponerse al nivel de los niños. «Vuestra madre está herida», explicó suavemente, «pero estoy llamando para pedir ayuda ahora mismo. Sois muy valientes por haber pedido ayuda». El niño dio un paso adelante. «Fue papá», dijo, su pequeña voz firme. «Le hizo daño a mamá otra vez». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Otra vez. La implicación era clara y devastadora. Volvió a mirar a Isabela, notando por primera vez las marcas de dedos en su cuello. Otro flashback lo golpeó. Isabela conducía por una carretera oscura, sus manos temblando en el volante. En el asiento trasero, los niños dormían. No dejaba de mirar por el retrovisor, aterrorizada de ver los faros de Antonio. «Esta vez será diferente», murmuró para sí misma. Pero entonces unas luces aparecieron detrás de ella. El familiar rugido del motor de Antonio se acercaba. Rápido. «No, no», no, gritó Isabela, pisando el acelerador con fuerza. La carretera se curvaba bruscamente. Isabela sabía que iba demasiado rápido, pero el miedo le impedía reducir la velocidad. El coche de Antonio estaba casi encima del suyo cuando tomaron la curva. Isabela perdió el control. El coche derrapó, salió de la carretera. El mundo giró y entonces... Ricardo sacudió la cabeza, disipando la visión. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias, dándole su ubicación y una breve descripción de la situación. Al colgar, Ricardo se volvió hacia los niños. «¿Cómo os llamáis?», preguntó suavemente. «Soy Elena», respondió la niña, «y este es mi hermano Mateo». Ricardo asintió, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Elena y Mateo. Son nombres preciosos. La ayuda está en camino. Vuestra madre se pondrá bien. Mientras esperaban, Ricardo intentó mantener a los niños distraídos, preguntándoles sobre sus lugares y juegos favoritos. Miraba con frecuencia el coche, asegurándose de que el estado de Isabela no empeorara. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido lejano de las sirenas llegó a sus oídos. Ricardo exhaló un suspiro de alivio. «¿Oís eso?», dijo a los niños. «Es la ambulancia que viene a ayudar a vuestra mamá». Pronto, las luces de la ambulancia iluminaron la escena. Los paramédicos saltaron, corriendo hacia el coche accidentado. Ricardo se levantó, sosteniendo suavemente las manos de Elena y Mateo. «Dejad que los médicos cuiden de vuestra mamá, ¿vale?», dijo en voz baja. «Fuisteis muy valientes».
Mientras los paramédicos trabajaban, Ricardo se quedó con los niños, ofreciéndoles palabras de consuelo. La policía llegó poco después y Ricardo se encontró explicando la situación, omitiendo los detalles de los inexplicables flashbacks. «Señor», se acercó uno de los oficiales, «los niños también necesitan ir al hospital para un chequeo, pero parecen reacios a dejarle a usted». Ricardo bajó la vista, notando que Elena y Mateo se aferraban a sus piernas. Tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre, Ricardo se arrodilló de nuevo. «¿Qué os parece si voy con vosotros al hospital? Así podremos vigilar a vuestra mamá juntos. ¿Qué pensáis?» Los rostros de Elena y Mateo se iluminaron de alivio. Asintieron con entusiasmo. Mientras guiaba a los niños hacia la ambulancia, Ricardo no pudo evitar pensar en cómo había cambiado por completo su noche. Sentado en el vehículo, con Elena y Mateo acurrucados contra él, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en su poder para proteger a esta familia herida y ayudarlos a encontrar la seguridad y la paz que merecían. El característico olor a antiséptico flotaba en el aire de la sala de espera del hospital. Ricardo se removió en la incómoda silla. Su traje caro parecía extrañamente fuera de lugar contra las paredes blancas y estériles. Elena y Mateo finalmente se habían quedado dormidos, agotados por el trauma de la noche, sus cabezas descansando sobre sus muslos. Mientras esperaba noticias sobre el estado de Isabela, Ricardo se encontró sumergido en recuerdos de su propia infancia que había reprimido durante mucho tiempo. El monótono tic-tac del reloj en la pared pareció transportarlo atrás en el tiempo. Ricardo, con solo 6 años, agazapado en un rincón de la pequeña cocina de su apartamento, observaba a su madre, Elena, preparar la cena con manos temblorosas. El olor a alcohol rodeaba a su padre, Manuel, que se tambaleaba por el salón, murmurando incoherentemente. «¿Dónde está mi cena, mujer?». La voz de Manuel retumbó, haciendo que Ricardo se encogiera aún más. «Ya casi está, querido», respondió Elena suavemente, tratando de mantener la calma. Pero la paciencia nunca había sido el punto fuerte de Manuel. Con un rugido de ira, irrumpió en la cocina, agarrando el brazo de Elena con fuerza suficiente para dejarle un moratón. El plato que sostenía cayó al suelo, haciéndose añicos. «¡Mira lo que has hecho!», gritó Manuel, levantando la mano. Ricardo sacudió la cabeza, saliendo del doloroso recuerdo. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera revivido el momento. Miró a Elena y Mateo, todavía durmiendo, y sintió una oleada de protección. Ningún niño debería pasar por eso jamás. Su mente vagó por los años que siguieron a su propia infancia. Después de aquella fatídica noche en que su madre, Elena, finalmente encontró el valor para dejar a Manuel, la vida no se volvió más fácil de inmediato. Ricardo recordaba noches en refugios, cambios constantes de escuela y el esfuerzo monumental que su madre hacía para mantener un techo sobre sus cabezas. Pero también recordaba la resiliencia, la determinación de Elena por ofrecer una vida mejor a su hijo, las noches que estudiaba después de largas jornadas de trabajo, persiguiendo una educación que la llevaría a un trabajo mejor. Ricardo cerró los ojos, recordando el día en que, a los 18 años, recibió su carta de aceptación universitaria. El orgullo en los ojos de su madre, las lágrimas de alegría que ambos derramaron. Fue el comienzo de su ascenso. Años de estudio intenso, noches sin dormir y una determinación feroz lo impulsaron a la cima. A los 30, Ricardo ya era un ejecutivo respetado. A los 35, fundó su propia empresa y ahora, a los 45, era uno de los empresarios más exitosos del país. Sin embargo, sentado en esa sala de espera, Ricardo se preguntó si todo ese éxito realmente importaba. ¿De qué servía tener millones en el banco si no usaba ese privilegio para marcar la diferencia en la vida de alguien? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una mujer de mediana edad con una chaqueta sencilla, sosteniendo una carpeta. Miró alrededor de la sala de espera antes de acercarse a Ricardo. «¿Señor Álvarez?», preguntó en voz baja, con cuidado de no despertar a los niños. «Soy Marta Ferrer, la trabajadora social asignada a este caso». Ricardo asintió, moviendo con cuidado a Elena y Mateo para poder levantarse sin molestarlos.
Él y Marta se apartaron un poco, manteniendo a los niños a la vista. —¿Cómo está la señora García? —preguntó Ricardo, recordando el apellido que había oído antes. Marta suspiró. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y alivio contenido. Isabela está estable, pero sigue inconsciente. Los médicos son cautelosamente optimistas, pero los próximos días serán cruciales. Ricardo soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Y los niños? Marta miró compasivamente a Elena y Mateo. Físicamente están bien, algunos arañazos y moratones leves. Emocionalmente, bueno, eso tardará más en evaluarse y tratarse. —¿Qué hay de su padre? —preguntó Ricardo, la tensión invadiendo su voz. La expresión de Marta se endureció ligeramente. Antonio Sánchez está en búsqueda y captura por la policía. Tenemos un historial de denuncias por violencia doméstica, pero... Suspiró, la frustración evidente en su voz. Isabela siempre se negó a presentar cargos. Ricardo sintió una oleada de ira, seguida rápidamente de comprensión. Sabía por experiencia personal lo difícil que podía ser para una víctima abandonar una relación abusiva. —¿Qué pasará con Elena y Mateo ahora? —preguntó Ricardo, su mirada volviendo a los niños dormidos. Marta dudó un momento. Normalmente, en casos como este, los niños serían puestos en acogida temporal mientras buscamos a familiares que puedan hacerse cargo. Pero dada la delicada situación y el trauma que han experimentado, Ricardo no la dejó terminar. —Yo puedo cuidar de ellos —dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera pensar. Marta lo miró sorprendida. —Señor Álvarez, aprecio su oferta, pero no tiene ninguna conexión con esta familia. ¿Hay protocolos, evaluaciones? —Lo sé —interrumpió Ricardo suavemente—, y estoy dispuesto a pasar por cualquier proceso necesario. Pero estos niños ya han pasado por suficiente. Confían en mí. Al menos déjeme ofrecerles un lugar seguro donde quedarse hasta que su madre se recupere. Marta estudió a Ricardo durante un largo momento, como si intentara descifrar sus motivaciones. —Esto es inusual, señor Álvarez. ¿Puedo preguntar por qué está tan involucrado en este caso? A Ricardo se le formó un nudo en la garganta. Miró de nuevo a Elena y Mateo, y luego a Marta. —Porque yo he estado en su lugar —dijo en voz baja—, y sé lo que habría significado tener a alguien dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Algo en el tono de Ricardo o en la sinceridad de sus palabras pareció resonar en Marta. Asintió lentamente. —Necesitaré hacer algunas comprobaciones de antecedentes y una evaluación rápida de su hogar. Y sería solo temporal, ¿entiende? —Por supuesto —aceptó Ricardo rápidamente—. Haré lo que sea necesario. En ese momento, Elena se movió, sus ojos soñolientos se abrieron. Al ver a Ricardo, extendió los brazos, pidiendo en silencio que la cogiera. Sin dudarlo, Ricardo la levantó, acunándola contra su pecho. Marta observó la interacción con una mezcla de sorpresa y aprobación. —Bueno —dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios—, parece que ya se ha ganado al menos a una fan. Ricardo sonrió suavemente, sintiendo el reconfortante peso de Elena en sus brazos. —Merecen un poco de paz y seguridad —dijo—, y yo tengo más de lo que necesito. Simplemente se siente correcto. Marta asintió, tomando algunas notas en su carpeta. Comenzaré el proceso. Mientras tanto, puede quedarse con los niños aquí en el hospital. Le conseguiré una habitación más cómoda. Mientras Marta se alejaba para hacer las gestiones necesarias, Ricardo se sentó de nuevo, con Elena todavía acurrucada en sus brazos y Mateo durmiendo pacíficamente a su lado. Sabía que los días venideros serían un desafío, con obstáculos legales y emocionales que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mirando a los niños, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Usaría todos los recursos a su disposición para proteger a Elena, Mateo e Isabela, para darles la oportunidad que su propia madre le había dado valientemente años atrás. Una oportunidad para un nuevo comienzo, una vida libre de miedo. Con esa resolución firmemente en su corazón, Ricardo se preparó para los días venideros,
sabiendo que, sin importar los desafíos, no le fallaría a esta familia que el destino había puesto en su camino. La habitación del hospital estaba inmersa en un silencio roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Isabela yacía inmóvil en la cama, su pálido rostro contrastando con los moratones que comenzaban a oscurecerse. Ricardo estaba sentado en una silla cercana, con Elena dormida en su regazo y Mateo acurrucado a su lado. Observaba a Isabela atentamente, esperando cualquier señal de que pudiera despertar. Un ligero aleteo de sus párpados fue lo primero que llamó la atención de Ricardo. Se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza por la anticipación y la preocupación. Lentamente, los ojos de Isabela se abrieron, desenfocados y confusos. Por un momento, se quedó quieta, como si tratara de averiguar dónde estaba. Entonces, de repente, el pánico se apoderó de ella. Isabela se incorporó bruscamente, sus ojos muy abiertos por el miedo, sus manos agarrando la sábana con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No, murmuró, su voz ronca y temblorosa. «Los niños, ¿dónde están mis hijos?» Ricardo se levantó rápidamente, todavía sosteniendo a Elena. Isabela dijo suavemente, tratando de no alarmarla más. «Está todo bien, estás a salvo. Los niños están aquí, están bien». Los ojos de Isabela se fijaron en Ricardo, luego en los niños. Por un momento, la confusión dominó su rostro, seguida de un destello de reconocimiento. «¿Tú nos ayudaste?», susurró. Ricardo asintió, acercándose a la cama. «Mi nombre es Ricardo. Os encontré en la carretera, ¿recuerdas?» Isabela cerró los ojos por un momento, como si intentara organizar sus recuerdos. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Pensé que habíamos muerto. ¿Antonio?» Al oír el nombre de su marido, Isabela tembló visiblemente. Ricardo sintió una oleada de ira, pero mantuvo la voz tranquila. «Antonio no está aquí. Tú y los niños estáis a salvo». En ese momento, Elena se removió en los brazos de Ricardo, sus ojos abriéndose soñolientos. Al ver a su madre despierta, soltó un pequeño grito de alegría. «¡Mamá!». Isabela extendió los brazos, ignorando el dolor que le causó el movimiento. Ricardo colocó suavemente a Elena en la cama, y la niña se acurrucó inmediatamente junto a su madre. Mateo, despertado por la conmoción, se unió a ellos, sus pequeños brazos rodeando con cuidado a Isabela. «Mis amores», susurró Isabela, besando la parte superior de sus cabezas. «¿Estáis bien? ¿No os hizo daño?» «Estamos bien», mamá, respondió Mateo, su voz ahogada contra el hombro de Isabela. «El señor Ricardo nos cuidó». Isabela miró a Ricardo, la gratitud y la confusión mezclándose en su mirada. «Gracias», dijo en voz baja. «No sé cómo...». Ricardo levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. «No hay necesidad de agradecerme. Me alegro de haber podido ayudar». Durante unos momentos, la habitación quedó en silencio, Isabela abrazando a sus hijos como si su vida dependiera de ello. Ricardo observaba, sintiéndose a la vez un intruso y un protector. Finalmente, Isabela volvió a hablar, su voz baja y temblorosa. «Intenté huir tantas veces», dijo, más para sí misma que para Ricardo, pero siempre nos encontraba. Siempre. Ricardo se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no invadir su espacio. «Fuiste muy valiente», dijo suavemente. «Marcharse no es fácil». Isabela soltó una risa amarga. «¿Valiente? Debería haberme ido hace años, antes de los niños». Su voz se quebró, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá», dijo Elena, su pequeña mano secando las lágrimas de Isabela. «No llores. Papá ya no te hará daño. El señor Ricardo lo prometió». Isabela miró a Ricardo sorprendida. Él asintió en confirmación. «Les prometí que haría todo lo posible para manteneros a salvo», explicó. «Y tengo la intención de cumplir esa promesa». «¿Pero cómo?», preguntó Isabela, el miedo evidente en su voz. «No conoces a Antonio. Nos encontrará. Siempre lo hace». Ricardo respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Isabela, tengo recursos. Puedo ofreceros a ti y a los niños un lugar seguro donde alojaros,
protección, cualquier cosa que necesitéis. Isabela lo miró fijamente, la desconfianza mezclándose con una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por nosotros? Ni siquiera nos conoces. Ricardo dudó un momento y luego decidió ser honesto. Porque yo he estado donde están tus hijos, dijo en voz baja. Mi madre también fue víctima de abusos. Sé lo que es vivir con miedo, siempre esperando el siguiente estallido. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par ante la revelación. ¿Qué pasó?, preguntó, casi en un susurro. Mi madre encontró el valor para marcharse, respondió Ricardo. Fue difícil, pero lo hizo. Y ahora tengo la oportunidad de devolver el favor, de hacer por otra familia lo que alguien una vez hizo por la nuestra. Isabela guardó silencio durante un largo momento, absorbiendo las palabras de Ricardo. Finalmente, habló, su voz temblorosa pero teñida de determinación. Quiero irme, quiero que mis hijos estén a salvo. ¿Pero tengo tanto miedo? Ricardo extendió la mano con vacilación y cuando Isabela no se apartó, tomó suavemente la suya. El miedo es natural, dijo, pero no estás sola en esto. Hay gente dispuesta a ayudar. Yo estoy dispuesto a ayudar. Isabela miró a sus hijos y luego de nuevo a Ricardo. ¿Y si nos encuentra de nuevo? No lo hará, dijo Ricardo con firmeza. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de ello. Podéis quedaros en una de mis propiedades, con seguridad. Puedo conseguir abogados, terapeutas, lo que necesitéis. Isabela parecía estar librando una batalla interna, el miedo chocando con la esperanza. No lo sé, es mucho que procesar. Ricardo asintió, comprensivo. No tienes que decidir nada ahora mismo. Descansa, recupérate. Estaré aquí cuando estés lista para hablar más. En ese momento, una enfermera entró en la habitación, sonriendo al ver a Isabela despierta. Qué bueno verla consciente, señora García. Llamaré al médico para que la examine. Mientras la enfermera comprobaba las constantes vitales de Isabela, Ricardo se levantó. Os dejaré solos un momento, dijo. Estaré justo afuera si necesitáis algo. Isabela asintió, todavía con aspecto algo aturdido. Justo cuando Ricardo estaba a punto de salir de la habitación, ella lo llamó. Ricardo. Él se volvió, encontrando sus ojos. ¿Sí? Gracias, dijo Isabela en voz baja. Por todo. Ricardo sonrió suavemente. Es un placer, Isabela. Descansa un poco. Estamos todos aquí para ti. Al cerrar la puerta tras de sí, Ricardo sintió una mezcla de emociones. Alivio por el despertar de Isabela, preocupación por la larga recuperación que le esperaba y una renovada determinación de hacer todo lo que estuviera en su poder para ayudar a esta familia a encontrar la seguridad y la paz que merecían. El sol del atardecer arrojaba un brillo dorado sobre el cortijo andaluz, mientras el coche de Ricardo se detenía en el camino de grava. La propiedad, escondida entre suaves colinas y rodeada por un denso bosquecillo, irradiaba una sensación de paz y seguridad. Ricardo apagó el motor y miró por el retrovisor, donde Isabela estaba sentada entre Elena y Mateo. «Ya hemos llegado», anunció en voz baja. Isabela asintió, su expresión una mezcla de agotamiento y aprensión. Después de una semana en el hospital, todavía estaba visiblemente débil, pero decidida a seguir adelante. Ricardo salió primero, abriendo la puerta a Isabela mientras los niños saltaban, sus ojos muy abiertos mientras contemplaban el entorno desconocido. «Es muy grande», exclamó Elena, girando en círculos para abarcarlo todo. Mateo, siempre más cauto, se aferró a la mano de su madre. «¿Vamos a vivir aquí, mamá?» Isabela le pasó los dedos por el pelo. «Por ahora, cariño, este es nuestro refugio seguro». Ricardo condujo a la familia por el porche de madera y a través de la puerta principal. En el interior encontraron un acogedor interior, muebles cómodos, colores cálidos y una chimenea de piedra que dominaba el salón. «Poneos cómodos, por favor», dijo Ricardo, dejando las maletas en el suelo. «Hay 3 dormitorios arriba, una cocina totalmente equipada y un despacho que puede servir de sala de juegos para los niños».
Elena y Mateo, superando su vacilación inicial, comenzaron a explorar la casa con creciente entusiasmo. Sus risas resonaban por los pasillos, un sonido que hizo sonreír a Isabela por primera vez en días. «Es precioso», Ricardo dijo en voz baja. «No sé cómo darte las gracias». Ricardo sonrió amablemente. «No hay necesidad de agradecerme. Vuestra seguridad y bienestar son lo más importante ahora mismo». Luego le mostró a Isabela los sistemas de seguridad que había instalado: cámaras, alarmas y una línea directa con un equipo de seguridad privado. «Nadie puede acercarse sin que lo sepamos», le aseguró. Isabela asintió, visiblemente aliviada, aunque una sombra de preocupación todavía persistía en sus ojos. En los días siguientes, la familia comenzó a adaptarse lentamente a su nueva realidad. Elena y Mateo, con la típica resiliencia de los niños, fueron los primeros en aceptar el cambio. Elena descubrió un viejo columpio que colgaba de un robusto árbol en el patio trasero. Su risa alegre mientras se balanceaba cada vez más alto parecía disipar un poco la tensión que aún flotaba sobre la casa. Mateo, mientras tanto, se fascinó con el pequeño arroyo que corría detrás de la propiedad. Pasaba horas observando los peces e intentando saltar de roca en roca, siempre bajo la atenta mirada de Isabela o Ricardo. «Mira, mamá», llamó Mateo una tarde, sosteniendo un pequeño guijarro liso. «Parece una estrella». Isabela sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Es precioso, cariño. ¿Qué te parece si lo ponemos en un frasco con los otros que encuentres?» La idea de una colección entusiasmó a Mateo, y pronto él y Elena competían para ver quién encontraba las piedras más interesantes. Mientras los niños florecían en su nuevo entorno, Isabela luchaba contra sus propios demonios internos. Por la noche, después de que Elena y Mateo se durmieran, a menudo se encontraba en el porche, contemplando las estrellas y luchando con recuerdos que amenazaban con engullirla. Fue en una de esas noches cuando Ricardo la encontró, envuelta en una manta, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Isabela la llamó suavemente, sin querer asustarla. Ella se volvió rápidamente, secándose las lágrimas. «Lo siento, no quería molestarte». Ricardo negó con la cabeza, acomodándose en una silla cercana. «No me molestas. ¿Quieres hablar de ello?» Isabela permaneció en silencio durante un largo momento antes de hablar. «Debería estar feliz, aliviada. Estamos a salvo y los niños están felices. Pero no puedo dejar de pensar, ¿y si me hubiera ido antes? ¿Y si hubiera sido más fuerte?» Ricardo suspiró suavemente. «Isabela, hiciste lo mejor que pudiste en esas circunstancias. Dejar una relación abusiva es increíblemente difícil. Lo importante es que encontraste el valor para hacerlo ahora». «Pero los niños», comenzó Isabela, su voz quebrándose. «Los niños están a salvo ahora, gracias a ti», interrumpió Ricardo suavemente. «Mira cómo se están adaptando, lo felices que están aquí. Les diste una nueva oportunidad». Isabela asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Ricardo. «A veces, cuando estoy a punto de dormirme, oigo su voz. Siento que podría aparecer en cualquier momento». Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz firme, pero gentil. «No te encontrará aquí, Isabela. Te lo prometo. Y con el tiempo, con ayuda, esos recuerdos perderán su poder sobre ti». «¿Ayuda?», preguntó Isabela, frunciendo el ceño. Ricardo asintió. «He contratado a una terapeuta especializada en traumas. Puede venir aquí, si te sientes cómoda. Para ti y para los niños, si crees que es necesario». Isabela guardó silencio un momento, considerándolo. Creo que eso sería bueno», dijo finalmente. Ricardo sonrió, animándola. «Genial. Un paso a la vez, ¿vale? No hay prisa». En los días siguientes, Isabela comenzó a mostrar pequeñas señales de progreso. Sonreía más a menudo, especialmente cuando jugaba con los niños. Una tarde, Ricardo la encontró en la cocina, probando una nueva receta. «Siempre quise aprender a cocinar mejor», explicó con un ligero rubor en las mejillas. «Antonio siempre...» «Bueno, ya no importa.
Estoy probando algo nuevo. Ricardo sintió una oleada de orgullo al ver a Isabela tomar tales iniciativas, por pequeñas que fueran. Estoy seguro de que estará delicioso, dijo con una sonrisa. A medida que pasaban las semanas, el cortijo comenzó a sentirse más como un hogar. Elena y Mateo llenaron las habitaciones con dibujos coloridos y risas. Isabela, aunque todavía atormentada por pesadillas ocasionales, comenzó a moverse con más confianza, su postura menos tensa. Una noche, después de acostar a los niños, Isabela encontró a Ricardo en el salón. Ricardo dijo en voz baja: «Solo quería darte las gracias, no solo por la casa y por la seguridad, sino por creer en mí, en nosotros, por darnos esta oportunidad de empezar de nuevo». A Ricardo se le formó un nudo en la garganta. «Os lo merecéis todo, Isabela. Merecéis paz, seguridad y felicidad». Isabela sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Sé que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años siento que hay esperanza. Y eso lo significa todo». Mientras Isabela subía para reunirse con los niños, Ricardo se quedó en el salón, mirando por la ventana la vista pacífica. El refugio temporal se estaba convirtiendo en algo más que un lugar seguro. Se estaba convirtiendo en el punto de partida de una nueva vida. Y Ricardo estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en su poder para asegurar que Isabela y los niños tuvieran todas las oportunidades para construir el futuro que merecían. La paz que envolvía el cortijo se rompió abruptamente un jueves por la tarde. Isabela estaba en la cocina preparando una merienda para los niños cuando su teléfono vibró con un mensaje. En el momento en que vio el nombre en la pantalla, su rostro palideció. «Sé dónde estáis. Voy a recuperar lo que es mío». Las palabras de Antonio, frías y amenazantes, hicieron temblar a Isabela. Su teléfono se le resbaló de las manos temblorosas, aterrizando en el suelo de la cocina con un ruido sordo. Elena, que estaba coloreando en la mesa, miró a su madre con preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?». Isabela forzó una sonrisa, tratando de mantener la calma por su hija. «Nada, cariño, solo se me ha caído el teléfono». Pero el daño estaba hecho. El miedo que Isabela había luchado tanto por superar en las últimas semanas volvió con toda su fuerza, envolviéndola como una niebla espesa y sofocante. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Isabela buscó a Ricardo en su despacho. Con manos temblorosas le mostró el mensaje. Ricardo frunció el ceño, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. «Isabela, no te preocupes, está fanfarroneando. No hay forma de que sepa dónde estáis». «Pero, ¿y si lo sabe?», insistió Isabela, el pánico evidente en su voz. «¿Y si viene a por los niños?». Ricardo se levantó, colocando sus manos suavemente sobre los hombros de Isabela. «No dejaré que eso suceda, te lo prometo». En los días siguientes, Ricardo duplicó las medidas de seguridad. Se instalaron cámaras adicionales alrededor de la propiedad, y un equipo de seguridad comenzó a hacer patrullas regulares. También contactó a las autoridades, informándoles de la amenaza de Antonio. A pesar de las garantías de Ricardo, el miedo se había infiltrado en la casa. Elena y Mateo, sensibles a la ansiedad de su madre, comenzaron a tener pesadillas frecuentes. Una noche, Ricardo fue despertado por los gritos que provenían de la habitación de los niños. Corrió y encontró a Isabela tratando de calmar a un Mateo aterrorizado. «Estaba aquí, mamá», sollozaba Mateo, aferrándose a Isabela. «Papá estaba en mi habitación». Isabela miró a Ricardo con los ojos llenos de lágrimas, impotente ante el terror de su hijo. Ricardo se arrodilló junto a la cama, hablando suavemente. «Mateo, mírame. Estás a salvo. Tu papá no está aquí. Fue solo un mal sueño». Pero las palabras de consuelo parecieron tener poco efecto. En los días siguientes, tanto Elena como Mateo se volvieron hipervigilantes. Un ruido repentino, como una rama golpeando contra la ventana, era suficiente para ponerlos en alerta máxima. La presencia de Ricardo, antes tranquilizadora, a veces los hacía sobresaltar si entraba en una habitación de forma inesperada. Isabela observaba todo esto con el corazón roto y un creciente sentimiento de culpa. Una noche,
Después de acostar a los niños, encontró a Ricardo en el porche. «Esto no puede seguir así», dijo, su voz baja pero firme. «No puedo haceros esto a ti, a los niños». Ricardo la miró, confundido. «¿Qué quieres decir, Isabela?» «Tenemos que irnos», respondió ella, las lágrimas brillando en sus ojos. «Antonio no parará. Nos encontrará tarde o temprano, y tú también estarás en peligro». Ricardo negó con la cabeza firmemente. «Isabela, no. Huir no es la respuesta. Aquí estáis más seguros que en cualquier otro lugar». «¿Pero a qué precio?», preguntó Isabela. «Los niños están aterrorizados. Has puesto tu vida patas arriba por nosotros. No es justo». Ricardo se acercó tomando suavemente las manos de Isabela. «Escúchame. Lo que no es justo es lo que Antonio os hizo a ti y a tus hijos. Merecéis paz y seguridad, y estoy comprometido a ayudaros a conseguirlo». Isabela soltó un suspiro tembloroso. «Tengo tanto miedo, Ricardo. Miedo de que nos encuentre. Miedo de que los niños nunca se recuperen de este trauma. Miedo de... ¿De qué?», preguntó Ricardo suavemente, cuando ella vaciló. «De confiar», terminó Isabela en un susurro. «De creer que realmente podemos tener una vida libre de él». Ricardo asintió con simpatía. «El miedo es natural, Isabela, pero no estás sola en esta lucha. Tenemos recursos, a las autoridades de nuestro lado. Antonio no ganará». En ese momento, un grito agudo vino del interior de la casa. Isabela y Ricardo corrieron y encontraron a Elena temblando en el pasillo. Había alguien en la ventana. Gritó, señalando su habitación. Ricardo activó inmediatamente el sistema de seguridad y fue a comprobar mientras Isabela consolaba a Elena. Después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró nada. «Probablemente fue la sombra de un árbol», explicó Ricardo suavemente a Elena. «Pero estoy orgulloso de ti por decírnoslo. Es importante estar alerta». Cuando Elena finalmente se calmó y volvió a la cama, Isabela se volvió hacia Ricardo, su rostro una mezcla de determinación y miedo. «No podemos seguir viviendo así», dijo. «Los niños necesitan ayuda profesional. Yo necesito ayuda». Ricardo asintió. «Estoy de acuerdo. Haré los arreglos para que la terapeuta venga más a menudo». Y Isabela añadió, sosteniendo su mirada: «No te rindas. Eres más fuerte que Antonio. No dejes que gane haciéndote huir de nuevo». Isabela cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una chispa de resolución en ellos. «Tienes razón», dijo. «No vamos a huir. Enfrentaremos esto juntos». Mientras se dirigían a sus habitaciones, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en su poder para mantener a esta familia a salvo y ayudarlos a superar esta pesadilla. La batalla estaba lejos de terminar, pero con determinación y apoyo creía que podían ganar. El despacho de Ricardo estaba a oscuras, iluminado solo por el resplandor azulado de su portátil. Había pasado las últimas horas revisando informes y documentos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a proteger a Isabela y a los niños. Fue entonces cuando llegó un correo electrónico de su investigador privado que hizo que Ricardo se enderezara, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Señor Álvarez, las investigaciones sobre Antonio Sánchez han revelado una red de actividades ilegales mucho más extensa de lo que sospechábamos inicialmente». Ricardo devoró el contenido del correo, cada párrafo descubriendo una nueva capa de la vida secreta de Antonio. Deudas de juego astronómicas, conexiones con grupos criminales locales, esquemas de blanqueo de dinero. El hombre que había aterrorizado a Isabela y a los niños era más peligroso de lo que nadie imaginaba. Mientras procesaba la información, Ricardo sintió una oleada de náuseas, no solo por el peligro que representaba Antonio, sino por una revelación impactante sobre su propio pasado. Uno de los socios criminales de Antonio tenía un nombre dolorosamente familiar: Rafael Jiménez. Con manos temblorosas, Ricardo abrió un cajón del escritorio y sacó una vieja fotografía. En ella, una joven Elena, la madre de Ricardo, estaba de pie tímidamente junto a un hombre de aspecto severo, Manuel Álvarez, el padre abusivo de Ricardo. Y al fondo,
casi oculto en las sombras, estaba Rafael Jiménez. Recuerdos largamente reprimidos inundaron la mente de Ricardo. Conversaciones susurradas entre su padre y Rafael, sobres marrones intercambiados furtivamente, el miedo constante en los ojos de su madre. De repente, todo cobró un sentido terrible. Ricardo fue sacado de sus pensamientos por un suave golpe en la puerta. Era Isabela, su rostro pálido a la luz tenue. «Ricardo, ¿estás bien? Llevas horas aquí dentro». Dudó un momento, debatiendo si compartir sus descubrimientos o proteger a Isabela de más preocupaciones. Eligió la honestidad. «Isabela, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». En los minutos siguientes, Ricardo reveló todo lo que había descubierto sobre Antonio, omitiendo cuidadosamente la conexión con su propio pasado por el momento. Isabela escuchó en silencio, su rostro una mezcla de conmoción y, sorprendentemente, alivio. «Siempre supe que había más», dijo finalmente, su voz firme. Los últimos años nunca tuvieron sentido. Dinero que aparecía y desaparecía, llamadas extrañas en mitad de la noche. Ricardo observó a Isabela con admiración. Donde esperaba miedo, vio una creciente determinación en sus ojos. «Esto lo cambia todo, ¿verdad?», continuó Isabela. «Ya no se trata solo de nosotros. Antonio es una amenaza para mucha más gente». Ricardo asintió, impresionado por la fuerza emergente de Isabela. «Sí, y eso significa que tendremos más recursos para detenerlo. Las autoridades se involucrarán mucho más ahora». Isabela se levantó, paseando por el despacho con una energía que Ricardo nunca había visto en ella. «Necesitamos proteger a los niños, Ricardo. Pero también quiero ayudar a detener a Antonio. Sé cosas, he visto cosas a lo largo de los años. Quizás pueda ser útil para la investigación». La transformación en Isabela era palpable. El miedo seguía ahí, pero estaba eclipsado por una feroz determinación de proteger no solo a su familia, sino potencialmente a muchas otras víctimas de las actividades criminales de Antonio. En los días siguientes, Isabela trabajó incansablemente con Ricardo y las autoridades, proporcionando información crucial que ayudó a desentrañar aún más la red criminal de Antonio. Al mismo tiempo, se dedicó a Elena y Mateo con renovada energía, decidida a ayudarlos a superar sus traumas. Una tarde, mientras Ricardo observaba a Isabela jugar en el jardín con Elena y Mateo, Marta, la trabajadora social, llegó para una visita de seguimiento. «El cambio en ella es asombroso», comentó Marta, mirando por la ventana la escena. «Isabela parece una persona completamente diferente». Ricardo asintió, una suave sonrisa en sus labios. Encontró una fuerza que no sabía que tenía. Marta guardó silencio un momento, como si debatiera internamente. Luego, con un profundo suspiro, se volvió hacia Ricardo. «¿Sabes, Ricardo? Entiendo más de lo que podrías pensar sobre lo que está pasando Isabela». Ricardo la miró, curioso. Marta rara vez hablaba de su vida personal. «Yo también fui víctima de violencia doméstica», reveló, su voz baja pero firme. «Durante 5 años viví con un hombre que destruía un poco más de mí cada día. Hasta que un día, como Isabela, encontré el valor para huir». Ricardo escuchó en silencio y con respeto, mientras Marta compartía su historia de abuso, huida y eventual recuperación. «Por eso me hice trabajadora social», concluyó. «Para ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza que yo encontré. Ver a Isabela ahora, tan decidida y valiente, es como mirarme en un espejo de mi propio pasado». La revelación de Marta añadió una nueva capa de comprensión a la situación. Ricardo sintió una oleada de gratitud por tenerla como aliada en este viaje. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Ricardo finalmente le contó a Isabela la conexión que había descubierto con su propio pasado. «Mi padre estaba involucrado con la misma gente que Antonio», reveló Ricardo, mostrándole a Isabela la vieja foto. «Creo que por eso me sentí tan obligado a ayudarte desde el principio. De alguna manera, siento que estoy enmendando los errores de mi padre». Isabela escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y compasión. Cuando Ricardo terminó, tomó suavemente su mano. «Ricardo, tú no eres tu padre. Estás rompiendo el ciclo.
no solo por tu propia familia, sino por la mía también, por Elena y Mateo. Las palabras de Isabela conmovieron profundamente a Ricardo. En ese momento, ambos sintieron el peso de sus historias compartidas, pero también la promesa de un futuro mejor que estaban construyendo juntos. A medida que avanzaba la noche, Ricardo e Isabela permanecieron en el porche, hablando en voz baja sobre sus pasados, sus miedos y sus esperanzas. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez ambos sintieron que no solo tenían la fuerza, sino también el apoyo mutuo para enfrentar lo que viniera. El día amaneció nublado, un presagio del drama que estaba a punto de desarrollarse. Isabela estaba en la cocina preparando el desayuno para los niños cuando escuchó el sonido de neumáticos sobre la grava de la entrada. Su corazón se heló al oír el familiar rugido del motor. «¡Elena!», Mateo llamó, manteniendo la voz firme a pesar del pánico creciente. «Id a la habitación segura. Ahora, rápido y en silencio, como hemos practicado». Los niños, sintiendo la urgencia en la voz de su madre, obedecieron al instante. Elena agarró la mano de Mateo, guiándolo hacia el escondite que Ricardo había preparado. Isabela corrió al despacho de Ricardo, encontrándolo ya de pie, alertado por el sonido del coche. «Es él», susurró, el miedo evidente en sus ojos. Ricardo asintió con gravedad. «Quédate aquí, yo me encargo de esto». Antes de que Isabela pudiera protestar, la puerta principal se abrió de un golpe. Antonio entró en la casa como una tormenta, sus ojos inyectados en sangre, escaneando los alrededores. «¡Isabela!», rugió. «¿Dónde estás, desagradecida?». Ricardo se interpuso en el umbral del despacho, bloqueando la línea de visión de Antonio hacia Isabela. Antonio dijo, su voz tranquila pero firme: «No deberías estar aquí». Antonio se volvió, sorprendido de ver a Ricardo. Sus ojos se entrecerraron con ira. «¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde está mi familia?». «Soy Ricardo Álvarez», respondió con ecuanimidad. «Isabela y los niños están bajo mi protección ahora. Tienes que irte». Antonio soltó una risa amarga. «¿Protección? Son mi familia. No tienes ningún derecho a interferir». Ricardo dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. «Antonio, sé de tus deudas, de tus lazos criminales. Las autoridades están en camino. Tienes una oportunidad de hacer lo correcto». El rostro de Antonio palideció momentáneamente, pero la rabia volvió rápidamente. «¡Tú no sabes nada!», gritó avanzando amenazadoramente. En ese momento, Isabela salió de detrás de Ricardo, su voz temblorosa pero resuelta. «Se acabó, Antonio, se acabó». Antonio se detuvo, sus ojos fijos en Isabela. «Tú, siseó. Me traicionaste, después de todo lo que hice por ti». Isabela se enderezó, encontrando su mirada sin vacilar. «¿Todo lo que hiciste por mí? Me golpeaste, me humillaste, aterrorizaste a nuestros hijos». La fuerza en la voz de Isabela pareció descolocar a Antonio momentáneamente. Miró a su alrededor, como si solo ahora se diera cuenta de dónde estaba. «¿Dónde están Elena y Mateo?», preguntó, su voz de repente más tranquila. «A salvo», respondió Ricardo. «Lejos de ti». Antonio se tambaleó hasta el sofá, hundiéndose en él con la cabeza entre las manos. Solo quería ser un buen padre, un buen marido, pero todo salió mal. Isabela y Ricardo intercambiaron miradas sorprendidas. Era la primera vez que veían a Antonio mostrar algún atisbo de vulnerabilidad. Mientras tanto, en la habitación segura, Elena y Mateo se acurrucaban juntos, escuchando los sonidos ahogados de la confrontación en el piso de abajo. «Tengo miedo», Elena, susurró Mateo, aferrándose a su hermana. Elena lo abrazó con fuerza. «Todo irá bien», murmuró, aunque su propia voz temblaba. «Mamá y el señor Ricardo nos protegerán». De vuelta en el salón, Ricardo se acercó a Antonio con cautela. «No es demasiado tarde para hacer lo correcto, Antonio. Piensa en los niños». Antonio levantó la cabeza, sus ojos rojos y húmedos. «Los quiero», dijo con voz áspera. «Pero no sé cómo ser el padre que merecen». Isabela, todavía manteniendo la distancia, habló con suavidad.
El primer paso es admitir que necesitas ayuda, Antonio, que lo que hiciste estuvo mal. Durante un largo momento, Antonio guardó silencio, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Luego, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar. Habló de su propia infancia abusiva, de las presiones financieras, de cómo el alcohol se había convertido en su vía de escape. Me convertí en el monstruo que juré que nunca sería, concluyó, las lágrimas corriendo por su rostro. El sonido lejano de las sirenas rompió el momento. Antonio se levantó de un salto, el pánico evidente en sus ojos. Antonio, dijo Ricardo con firmeza, ahora tienes una elección. Puedes huir y continuar este ciclo, o puedes enfrentar las consecuencias y buscar ayuda. Isabela dio un paso adelante, su voz sorprendentemente suave. Piensa en los niños, Antonio. ¿Qué ejemplo quieres darles? Antonio miró a Isabela, luego a Ricardo y finalmente a la puerta. Por un momento pareció dispuesto a huir, pero entonces sus hombros se desplomaron en derrota. Lo siento, susurró. Por todo. Cuando la policía llegó momentos después, encontraron a Antonio sentado tranquilamente en el sofá, con la cabeza gacha. Isabela estaba de pie junto a Ricardo, ambos visiblemente conmocionados, pero resueltos. Mientras los oficiales le ponían las esposas a Antonio, Ricardo fue a buscar a los niños. Encontró a Elena y Mateo acurrucados juntos en la habitación segura, Elena todavía consolando a Mateo. «Ya está todo bien», dijo Ricardo suavemente. «Fuisteis muy valientes». Cuando Elena y Mateo salieron, vieron a su padre siendo llevado. Antonio se detuvo un momento, mirando a sus hijos con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «¿Papá?», preguntó Mateo con vacilación. Antonio tragó saliva. «Lo siento, niños. ¿Papá? Papá tiene que irse un tiempo. Para mejorar». Mientras se llevaban a Antonio, Isabela abrazó a sus hijos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ricardo estaba a su lado, una presencia tranquilizadora y protectora. La confrontación había terminado, pero todos sabían que el viaje de sanación apenas comenzaba. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de esperanza en el aire, la esperanza de un nuevo comienzo y de ciclos rotos. Las semanas posteriores a la confrontación con Antonio estuvieron marcadas por una mezcla de alivio y aprensión. El cortijo, antes tenso, comenzó a respirar con más libertad, pero las cicatrices emocionales seguían frescas, requiriendo cuidado y atención. Decidida a ayudar a sus hijos a superar el trauma, Isabela comenzó sesiones de terapia familiar con la doctora Laura Costa, una psicóloga especializada en casos de violencia doméstica. Las primeras sesiones fueron un desafío, con Elena y Mateo inicialmente reacios a abrirse. «Está bien tener miedo», les aseguró suavemente la doctora Costa durante una sesión. «Lo que vivisteis fue muy aterrador, pero este es un lugar seguro para hablar de ello». Gradualmente, los niños comenzaron a expresarse. Elena usaba dibujos, representando a su familia en situaciones felices, siempre con una sombra oscura que persistía en los bordes del papel. Mateo, por otro lado, encontró consuelo contando historias sobre un valiente caballero que defendía su castillo de los dragones. Isabela observaba a sus hijos con una mezcla de dolor y esperanza. «Son tan resilientes», le dijo a Ricardo una noche. «A veces me pregunto si soy lo suficientemente fuerte para guiarlos a través de esto». Ricardo, que se había convertido en un pilar de apoyo constante, sonrió suavemente. «Eres más fuerte de lo que crees, Isabela. Mira lo lejos que has llegado». Mientras la familia de Isabela trabajaba en su curación, Ricardo enfrentaba sus propios demonios. Las revelaciones sobre los lazos de su padre con el mundo criminal, combinadas con los recuerdos resurgidos de su turbulenta infancia, lo llevaron a buscar ayuda profesional también. En sesiones con el doctor Álvaro Torres, Ricardo exploró sus sentimientos reprimidos de ira y miedo hacia su padre. «Pensé que había superado todo esto», admitió Ricardo durante una sesión particularmente intensa. «Pero ver el miedo en Elena y Mateo es como verme a mí mismo de joven una y otra vez». El doctor Torres asintió con simpatía.
El trauma tiene una forma de resurgir, Ricardo, especialmente cuando enfrentamos situaciones que reflejan nuestro pasado. Pero también es una oportunidad para sanar. Gradualmente, Ricardo comenzó a reconciliar su pasado con su presente, comprendiendo cómo sus experiencias lo habían moldeado y lo habían impulsado a proteger a Isabela y a los niños con tanta fiereza. De vuelta en el cortijo, pequeñas señales de progreso comenzaron a aparecer. Una mañana, Ricardo se sorprendió por el sonido de las risas que provenían del patio trasero. Al mirar por la ventana, vio a Elena y Mateo jugando felizmente al pilla-pilla, sus rostros iluminados por sonrisas genuinas. «Hacía tanto tiempo que no los oía reír así», comentó Isabela, uniéndose a Ricardo en la ventana, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Las travesuras juguetonas de los niños se volvieron más frecuentes y despreocupadas. El miedo constante que una vez había flotado sobre ellos comenzó a retroceder, reemplazado por una renovada curiosidad por el mundo que los rodeaba. Una tarde, Mateo sorprendió a todos pidiendo ir al parque local. «¿Podemos ir al tobogán grande?», preguntó tímidamente, algo que habría sido impensable solo unas semanas antes. La visita al parque fue un hito significativo. Aunque Isabela estaba visiblemente tensa al principio, se relajó al ver a sus hijos interactuar alegremente con otros niños, sus risas resonando en el aire. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, Antonio enfrentaba su propio viaje de sanación. Detenido y en espera de juicio, había sido incluido en un programa intensivo de rehabilitación en prisión. Inicialmente resistente, Antonio comenzó a abrirse gradualmente durante las sesiones de terapia y los grupos de apoyo. Enfrentar los patrones destructivos de su vida y el dolor que había causado a su familia fue un proceso doloroso, pero necesario. «Quiero ser mejor», admitió Antonio en una sesión de grupo. «Por mí, pero sobre todo por mis hijos. Aunque nunca me perdonen, quiero que sepan que estoy intentando cambiar». Las noticias sobre los esfuerzos de Antonio llegaron a Isabela a través de Marta, la trabajadora social. Isabela recibió la información con emociones encontradas. «No sé si podré perdonarlo por completo», le confesó a Ricardo. «Pero una parte de mí espera que realmente cambie. Por el bien de nuestros hijos». A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la atmósfera en el cortijo continuó transformándose. Las sesiones de terapia, aunque todavía emocionalmente intensas, se volvieron menos agobiantes. Elena y Mateo comenzaron a hablar más abiertamente de sus sentimientos, usando las herramientas que la doctora Costa les había enseñado para manejar recuerdos aterradores o pensamientos negativos. Ricardo, por su parte, sintió que un peso de décadas comenzaba a levantarse. Al ayudar a Isabela y a los niños, estaba, de alguna manera, sanando sus propias heridas del pasado. Una noche, mientras la familia cenaba en el porche, disfrutando del atardecer, Isabela miró alrededor de la mesa y sintió una oleada de gratitud. El camino por delante aún era largo, pero por primera vez en años se permitió sentir una esperanza genuina por el futuro. «Gracias», dijo en voz baja, mirando a Ricardo. Él sonrió, entendiendo todo lo que esa simple palabra significaba. «Estamos en esto juntos», respondió. Mientras los niños se reían de uno de los chistes de Mateo, Isabela se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, finalmente estaban comenzando a sanar. Era un proceso lento, a veces doloroso, pero avanzaban, un día a la vez, hacia un futuro más brillante. El otoño llegó, trayendo no solo el cambio de hojas, sino también una palpable sensación de transformación en la vida de Isabela. A medida que las cicatrices emocionales comenzaban a sanar, surgió un nuevo sentido de propósito. Isabela, inspirada por su propio viaje de recuperación, decidió que quería hacer más que simplemente superar su trauma personal. Una tarde, después de una sesión de terapia particularmente impactante, compartió sus pensamientos con Ricardo. «Quiero ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé», dijo Isabela, sus ojos brillando con determinación. Quizás pueda usar mi experiencia para marcar la diferencia». Ricardo, impresionado por su fuerza y compasión, la apoyó de todo corazón.
Juntos, comenzaron a investigar organizaciones locales que trabajaban con supervivientes de violencia doméstica. Fue durante esta búsqueda que Isabela se reencontró con Marta, la trabajadora social que había sido fundamental en sus primeros días de huida. Marta estaba en proceso de organizar un grupo de apoyo para supervivientes de violencia doméstica y se emocionó cuando Isabela se ofreció a participar. «Tu historia puede inspirar a muchas otras», Isabela, dijo Marta, sosteniendo las manos de Isabela. «Mostrarles que hay esperanza, que la vida se puede reconstruir». Las primeras reuniones del grupo fueron emocionalmente intensas. Isabela, inicialmente nerviosa, encontró fuerza en la solidaridad de las otras mujeres. Compartir su historia y escuchar las experiencias de las demás creó un vínculo poderoso. «Cuando escapé con mis hijos, pensé que estaba sola en el mundo», compartió Isabela en una sesión. «Pero ahora veo que somos una comunidad de supervivientes, fuertes y resilientes». Mientras Isabela encontraba su vocación en el activismo y el apoyo comunitario, Ricardo también reevaluaba sus prioridades. El éxito empresarial, que antes lo era todo para él, ahora se sentía vacío sin un propósito mayor. Inspirado por el coraje de Isabela y el impacto que su ayuda había tenido en su vida, Ricardo comenzó a redirigir recursos de su empresa hacia proyectos sociales. Lanzó un programa de becas para jóvenes de familias afectadas por la violencia doméstica y financió la construcción de un refugio para mujeres en riesgo. «Los negocios siguen siendo importantes», explicó Ricardo a su junta directiva, «pero ahora veo que tenemos una responsabilidad mayor con nuestra comunidad». Mientras los adultos encontraban un nuevo propósito, Elena y Mateo enfrentaban sus propios desafíos y triunfos. La decisión de inscribirlos en una guardería local fue recibida con cierta ansiedad por parte de Isabela. «¿Y si pasa algo? ¿Y si no se adaptan?», le preguntó a Ricardo con ansiedad la noche antes del primer día de los niños. Ricardo tomó su mano, tranquilizándola. «Son más fuertes de lo que pensamos, Isabela. Y este es un paso importante hacia la vida normal que merecen». Los primeros días fueron una mezcla de ansiedad y emoción. Elena, siempre más extrovertida, rápidamente hizo amistad con una niña llamada Sofía. Mateo, más reservado, tardó un poco más, pero pronto congenió con Martín, un niño que compartía su amor por los dinosaurios. Ver a los gemelos llegar a casa emocionados, compartiendo historias sobre sus nuevos amigos y actividades, hizo llorar a Isabela. «Realmente están teniendo una infancia normal», le susurró a Ricardo una tarde, observando a los niños jugar en el patio trasero con algunos amigos de la guardería. A medida que las semanas se convertían en meses, la vida encontró un nuevo ritmo. Isabela se convirtió en una voz poderosa en el grupo de apoyo de Marta, incluso ayudando a dirigir algunas sesiones. Su experiencia personal, combinada con su empatía natural, la convirtió en una fuente de consuelo e inspiración para muchas mujeres. Ricardo, a su vez, descubrió una satisfacción en su trabajo filantrópico que nunca había experimentado en sus logros empresariales. Ver el impacto tangible de sus proyectos en la comunidad le dio un nuevo significado a su vida. Elena y Mateo florecieron en la guardería, dejando atrás gradualmente sus traumas pasados. Sus pesadillas disminuyeron, reemplazadas por sueños de aventuras con sus nuevos amigos. Un sábado por la tarde, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el parque local, Isabela miró a su alrededor y sintió una oleada de gratitud. Ricardo jugaba al pilla-pilla con los niños, sus risas resonando en el aire. Amigos de la guardería y sus familias se habían unido, creando una escena de normalidad y alegría que una vez pareció imposible. «Lo logramos», pensó Isabela, una sonrisa serena en su rostro. «Realmente reconstruimos nuestras vidas». Y allí, bajo el sol de otoño, rodeada de amor y nuevas posibilidades, Isabela supo que, a pesar de los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos, más fuertes y resilientes que nunca. El invierno llegó con una fuerza inesperada, trayendo un frío cortante y una serie de desafíos que pusieron a prueba la resiliencia de Ricardo, Isabela y los niños. La paz por la que habían luchado en los últimos meses se sentía frágil ante las nuevas dificultades.
Ricardo estaba en su despacho cuando recibió la noticia que sacudiría su empresa. Su asistente entró corriendo, sosteniendo una tableta con los últimos titulares del mercado. Señor Álvarez, Tecnonova acaba de lanzar un producto que compite directamente con nuestra línea principal. Nuestras acciones se están desplomando. Ricardo sintió el golpe como un puñetazo en el estómago. Tecnonova, liderada por el despiadado Enrique Vargas, era conocida por sus tácticas de mercado agresivas. Este nuevo producto no era solo una amenaza para el negocio de Ricardo, parecía diseñado específicamente para socavar su empresa. En los días siguientes, Ricardo se vio consumido por reuniones de crisis, tratando desesperadamente de encontrar una solución para contener los daños. Las largas horas en la oficina y el estrés constante comenzaron a pasarle factura en su vida personal, dejándole menos tiempo y energía para Isabela y los niños. Una noche, al llegar tarde a casa, Ricardo encontró a Isabela todavía despierta, esperándolo en el salón. Su rostro mostraba una profunda preocupación, no solo por él, sino por algo más que claramente la inquietaba. «Ricardo, tenemos que hablar», dijo Isabela en voz baja. «Es sobre Antonio». Incluso ahora, el nombre de Antonio tensaba a Ricardo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sentándose a su lado. Isabela respiró hondo antes de continuar. «El abogado de Antonio se ha puesto en contacto. Él está pidiendo visitas supervisadas con los niños». Ricardo sintió una oleada de protección y preocupación. «¿Cómo te sientes al respecto?» «No lo sé», admitió Isabela, su voz temblando ligeramente. «Una parte de mí quiere mantener a los niños lo más lejos posible de él. Pero otra parte piensa que podría ser importante para Elena y Mateo tener algún tipo de relación con su padre, especialmente ahora que está en rehabilitación». La conversación que siguió fue larga y emocionalmente cargada. Ricardo, a pesar de sus reservas personales sobre Antonio, sabía que tenía que apoyar a Isabela en cualquier decisión que tomara. «No tienes que decidir nada ahora», le aseguró. «Podemos tomarnos nuestro tiempo, hablar con la doctora Costa, ver qué es lo mejor para los niños». Isabela asintió, agradecida por la comprensión de Ricardo. Mientras hablaban, ambos sintieron una cercanía que iba más allá de su amistad en desarrollo. Hubo un momento, una mirada prolongada, una tensión en el aire que insinuaba algo más profundo, pero ambos dudaron, conscientes de la complejidad de su situación. Su momento fue interrumpido por el teléfono de Isabela, sonando. Era Marta, la trabajadora social, y su voz era urgente. «Isabela, siento molestarte tan tarde, pero tenemos un problema. Un periodista de la revista Expone está haciendo preguntas sobre ti y tu historia. Parece decidido a publicar algo». El pánico se apoderó de Isabela. La idea de tener su vida privada, su trauma y sus luchas expuestas al público era aterradora. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz apenas ocultando su miedo. Marta prometió hacer todo lo posible para contener la situación, pero el daño estaba hecho. En los días siguientes, Isabela se encontró constantemente mirando por encima del hombro, con miedo de ver a un fotógrafo o a un periodista en cada esquina. Ricardo, dividido entre la crisis de su empresa y su deseo de proteger a Isabela y a los niños, se sentía tironeado en todas direcciones. Movilizó a su equipo legal para tratar con el periodista, pero sabía que sería una batalla difícil contra la prensa sensacionalista. En medio de todo el caos, Elena y Mateo parecían sentir la tensión en el aire. Los niños, que habían progresado tanto, comenzaron a mostrar signos de regresión. Mateo volvió a tener pesadillas, mientras que Elena se volvió más retraída en la guardería. Una tarde, mientras Ricardo intentaba trabajar desde casa, haciendo malabares con portátiles y teléfonos, escuchó un ruido en la habitación de los niños. Al investigar, encontró a Elena y Mateo escondidos en el armario, abrazándose y llorando en silencio. «Oye, ¿qué pasa?», preguntó Ricardo suavemente, arrodillándose. «¿Nos vas a devolver con papá?», preguntó Mateo entre sollozos. El corazón de Ricardo se rompió. Se dio cuenta de que, en todas las conversaciones susurradas y discusiones tensas, los niños habían captado más de lo que él e Isabela imaginaban.
No, nunca, les aseguró Ricardo, atrayéndolos a ambos en un fuerte abrazo. Estáis a salvo aquí. Nadie os llevará a ningún lugar al que no queráis ir. En ese momento, Ricardo tomó una decisión. No podía seguir dividiendo su atención de esa manera. Algo tenía que cambiar. Esa noche, después de acostar a los niños, Ricardo e Isabela se reunieron en el porche, como tantas veces antes. El aire era frío, pero su cercanía les daba un calor reconfortante. Isabela, comenzó Ricardo, su voz tranquila pero decidida. Creo que necesitamos reevaluar algunas cosas. Ella lo miró, a la vez curiosa y aprensiva. ¿Qué quieres decir? Ricardo respiró hondo. He estado pensando, quizás es hora de que dé un paso atrás en la empresa, delegar más, centrarme en lo que realmente importa. Isabela lo miró fijamente, sorprendida. Ricardo, no puedes hacer eso por nosotros. Tu empresa es importante. Vosotros y los niños sois más importantes, respondió Ricardo, tomando la mano de Isabela. Me di cuenta de que todo este tiempo construir la empresa era para tener seguridad, para tener algo que fuera mío. Pero ahora tengo algo mucho más valioso que proteger. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Isabela sintió su corazón acelerarse, una mezcla de gratitud y algo más profundo que había estado creciendo entre ellos durante meses. «Ricardo, yo», comenzó, pero las palabras se sentían inadecuadas para expresar todo lo que sentía. Lenta, casi vacilantemente, Ricardo se inclinó. Isabela cerró los ojos, sintiendo su aliento tan cerca del suyo. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesa y entendimiento mutuo. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Esto lo complica todo, ¿no?», susurró Isabela, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Ricardo se rió suavemente. «La vida ya es complicada. Pero esto se siente correcto». En los días siguientes, Ricardo e Isabela navegaron su nueva dinámica con cuidado. Acordaron tomárselo con calma, conscientes de la necesidad de estabilidad de los niños. Pero había una nueva luz en sus ojos, una conexión más profunda que los fortalecía contra los desafíos que enfrentaban. Ricardo comenzó el proceso de reestructuración de su empresa, delegando más responsabilidades y centrándose en estrategias a largo plazo que permitieran un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida personal. La batalla con Tecnonova estaba lejos de terminar, pero ahora la enfrentaba con una perspectiva y determinación renovadas. Isabela, con el apoyo de Ricardo y su equipo legal, decidió confrontar al periodista sensacionalista de frente. En lugar de esconderse, eligió compartir su historia en sus propios términos, concediendo una entrevista exclusiva a un periódico de buena reputación. Fue un paso aterrador, but Isabela sintió que era una forma de reclamar el control de su narrativa y, potencialmente, ayudar a otros en situaciones similares. En cuanto a la solicitud de visitas supervisadas de Antonio, Isabela y Ricardo acordaron consultar con la doctora Costa y evaluar cuidadosamente el progreso de Antonio en rehabilitación antes de tomar una decisión. El bienestar emocional de los niños era la máxima prioridad. A medida que el invierno comenzaba a ceder ante las primeras señales de la primavera, Ricardo, Isabela y los niños se sentían más unidos que nunca. Los desafíos no habían desaparecido, pero enfrentarlos juntos, como una familia, hacía que la carga fuera más ligera y el futuro más brillante. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche, Elena preguntó inocentemente: «Señor Ricardo, ¿vas a ser nuestro nuevo papá?». Ricardo e Isabela intercambiaron miradas, una mezcla de sorpresa y emoción en sus rostros. «Lo que importa», respondió Ricardo suavemente, «es que todos estamos aquí el uno para el otro. Somos una familia, pase lo que pase». En ese momento, bajo un cielo estrellado, rodeados por el amor que habían construido juntos, todos sintieron que, sin importar los desafíos que les esperaran, estaban exactamente donde debían estar. El día comenzó con una tensión palpable en el aire. Isabela se miró en el espejo, enderezando nerviosamente la chaqueta que había elegido para la ocasión.
Hoy era el día en que se enfrentaría a su pasado de frente, en el juicio donde Antonio sería juzgado por sus crímenes. Ricardo entró en la habitación, su rostro una mezcla de preocupación y admiración. —¿Estás lista? —preguntó en voz baja. Isabela respiró hondo. —Tan lista como puedo estar —respondió, su voz temblando ligeramente. En las últimas semanas, Ricardo había trabajado incansablemente entre bastidores para proteger la privacidad de Isabela y los niños. Usó sus contactos en los medios y su influencia en los círculos empresariales para frenar la curiosidad del público sobre la historia. Gracias a sus esfuerzos, las identidades de los niños se mantuvieron confidenciales y la cobertura mediática se centró más en los aspectos de la supervivencia y la concienciación sobre la violencia doméstica que en detalles sensacionalistas. Mientras se dirigían al juzgado, Ricardo sostuvo la mano de Isabela, ofreciéndole un apoyo silencioso. Los niños se quedaron al cuidado de Marta, la trabajadora social, que se había convertido en una amiga de confianza. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando llegaron. Isabela sintió el peso de sus miradas mientras caminaba por el pasillo, pero mantuvo la cabeza alta, decidida a no dejarse intimidar. Cuando llegó el momento del testimonio de Isabela, la sala cayó en un silencio ensordecedor. Subió al estrado, sus ojos encontrándose momentáneamente con los de Antonio, que parecía más pequeño y vulnerable de lo que recordaba. Su voz fue temblorosa al principio, pero ganó fuerza con cada palabra. Mientras relataba su historia, habló de los primeros días felices de su matrimonio, de cómo el sueño se convirtió en una pesadilla, del abuso físico y emocional que la atormentó a ella y a los niños a diario. «Me preguntaba cada día si este sería el día en que nos mataría», dijo Isabela, su voz espesa por la emoción. «Vivir así no es vivir, es sobrevivir». Describió la noche en que huyó, el terror de ser perseguida en la carretera oscura, el accidente que casi le cuesta la vida a ella y a sus hijos. Luego, con lágrimas en los ojos, habló de la ayuda que recibió y del viaje de sanación y redescubrimiento de sí misma. «Estoy aquí hoy no solo por justicia para mí y mis hijos», concluyó Isabela, su voz ahora firme y resuelta. «Estoy aquí por todas las otras mujeres y niños que todavía viven con miedo, para mostrarles que hay esperanza, que hay una salida». Cuando Isabela terminó su testimonio, hubo un momento de silencio absoluto en la sala, seguido de un murmullo de emoción contenida. Ricardo, sentado en la primera fila, tenía lágrimas en los ojos, su pecho hinchado de orgullo por el coraje de Isabela. El juicio continuó durante unos días más, con otros testigos llamados a declarar, incluidos expertos en violencia doméstica y algunos de los antiguos socios criminales de Antonio. Durante un receso, Ricardo recibió una llamada de Marta. «Tienes que ver esto», dijo, sonando emocionada. Luego le envió un video que acababa de grabar. En el video, Elena y Mateo estaban en el patio trasero del cortijo, riendo y jugando sin ninguna preocupación. Elena giraba en círculos, con los brazos extendidos, mientras Mateo la perseguía, ambos gritando de alegría. «Es la primera vez que los veo tan libres», comentó Marta. «Es como si se les hubiera quitado un peso de encima». Ricardo le mostró el video a Isabela, que no pudo contener las lágrimas. Ver a sus hijos tan felices y despreocupados era la mejor recompensa que podría haber esperado por su valentía. En el último día del juicio, antes de que se anunciara la sentencia, Antonio pidió hablar. Se puso de pie, con aspecto más viejo y arrepentido. «Sé que nada de lo que diga puede deshacer el daño que causé», comenzó, su voz ronca. «Pero quiero que Isabela y mis hijos sepan que lo siento profundamente. El programa de rehabilitación me ha hecho ver lo monstruosas que fueron mis acciones». Antonio luego anunció que ofrecía un apoyo financiero sustancial para Isabela y los niños, además de comprometerse a continuar con la terapia y a no acercarse a ellos nunca sin permiso. «No espero el perdón», concluyó, «pero espero que algún día, quizás, mis hijos sepan que su padre admitió sus errores e intentó ser mejor». La sentencia finalmente se dictó. Antonio recibió una pena de prisión, con la obligación de continuar el tratamiento psicológico y los programas de rehabilitación.
Al finalizar el juicio, Isabela se encontró en un torbellino de emociones. Ricardo la envolvió en un abrazo protector, permitiéndole finalmente liberar todos los sentimientos reprimidos. Se acabó, susurró. Lo hiciste. En los días siguientes, Isabela y Ricardo observaron con alegría a Elena y Mateo mientras cambiaban. Los niños parecían más ligeros, riendo con más facilidad y jugando con un abandono que no habían mostrado en mucho tiempo. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en el salón, Mateo preguntó tímidamente: «Mamá, ¿papá se va a quedar en la cárcel para siempre?». Isabela intercambió una mirada con Ricardo antes de responder con cuidado. «No para siempre, cariño, pero por un buen tiempo, y cuando salga, seguirá recibiendo ayuda para ser una mejor persona». Elena, que estaba dibujando, levantó la vista. «¿Podremos ver a papá algún día?». Ricardo sintió que Isabela se tensaba a su lado, pero su voz fue firme. «Si queréis, cuando sea seguro, quizás podamos pensarlo, pero no os preocupéis por eso ahora, ¿vale?». Los niños parecieron satisfechos con esa respuesta y volvieron a sus actividades. Isabela se reclinó en el sofá, sintiendo el brazo de Ricardo a su alrededor. «Manejaste eso maravillosamente», murmuró él. Isabela sonrió suavemente. «Estamos aprendiendo juntos, ¿no? Un día a la vez». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ricardo e Isabela se sentaron en el porche, como tantas veces, pero algo se sentía diferente en el aire, una sensación de un nuevo comienzo. «¿Qué te parece si nos mudamos?», sugirió Ricardo de repente. «No muy lejos, pero quizás a una casa que realmente podamos llamar nuestra. Un nuevo comienzo para todos». Isabela lo miró, sorprendida, pero una sonrisa se formó en sus labios. «¿Quieres decir, como una familia?». Ricardo asintió, tomando su mano. «Si tú quieres». «Te quiero, Isabela, y quiero a Elena y a Mateo como si fueran mis propios hijos». Lágrimas de felicidad brillaron en los ojos de Isabela. «Nosotros también te queremos, Ricardo. Y sí, me encantaría empezar este nuevo capítulo contigo». Mientras se besaban bajo el cielo estrellado, ambos sintieron que, a pesar de todos los desafíos que habían enfrentado y los que aún pudieran venir, habían encontrado algo precioso, una segunda oportunidad para el amor y la vida, y la oportunidad de construir juntos un futuro brillante. La primavera llegó, trayendo no solo flores y días más largos, sino una palpable sensación de renovación para Ricardo, Isabela y los niños. El despacho de Ricardo estaba lleno de luz mientras convocaba una reunión con su equipo ejecutivo. «Señoras y señores», comenzó Ricardo, su voz rebosante de determinación, «hemos superado una de las mayores crisis de nuestra historia, pero no vamos a volver simplemente a los negocios como siempre. Es hora de que redefinamos quiénes somos como empresa». En los meses siguientes, la empresa de Ricardo experimentó una transformación notable. Lanzaron una nueva línea de productos ecológicos y se asociaron con organizaciones sin fines de lucro para promover causas sociales. Lo más sorprendente fue que crearon un programa de empleo y formación para supervivientes de violencia doméstica. «Queremos ser más que una empresa rentable», explicó Ricardo en una entrevista. «Queremos ser una fuerza positiva en la sociedad». El cambio fue bienvenido no solo por los empleados, sino también por el público. Las acciones de la empresa comenzaron a subir y Ricardo se encontró liderando no solo una recuperación financiera, sino una revolución ética en los negocios. Mientras tanto, Isabela estaba ocupada dando vida a un sueño, uno que había nacido durante sus días más oscuros. Con el apoyo de Ricardo y la guía de Marta, fundó Nuevo Amanecer, una organización dedicada a ayudar a las familias afectadas por la violencia doméstica. La inauguración de la fundación fue un evento emotivo. Isabela, de pie en el podio, miró a la audiencia de supervivientes, voluntarios y simpatizantes. «Cada uno de nosotros aquí conoce la oscuridad», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Pero también conocemos la fuerza que surge cuando nos unimos, cuando nos negamos a dejar que el miedo nos defina. Nuevo Amanecer no se trata solo de proporcionar refugio o recursos,
Se trata de restaurar la esperanza, demostrar que hay un futuro más allá del abuso. Ricardo, sentado en la primera fila con Elena y Mateo, sintió su pecho hincharse de orgullo. Ver a Isabela, que había llegado tan rota a aquel cortijo meses atrás, ahora de pie, decidida a marcar la diferencia, era una de las cosas más inspiradoras que había presenciado. En casa, la vida florecía de formas inesperadas y maravillosas. Elena y Mateo, ahora con 6 años, se preparaban para empezar la escuela primaria. Lo que una vez había sido una perspectiva desalentadora para los niños traumatizados, ahora era una fuente de pura emoción. «Mamá, mira mi mochila nueva», exclamó Elena una tarde, girando para mostrar el colorido accesorio. Mateo, para no quedarse atrás, levantó su estuche. «Y yo ya sé escribir mi nombre entero». Isabela se rió, atrayéndolos a ambos en un abrazo. «Vais a ser los niños más listos de la escuela, estoy segura». Ricardo, observando desde la puerta, sintió una oleada de emoción. Esos momentos cotidianos de alegría, tan simples pero tan preciosos, eran un recordatorio constante de por qué toda la lucha había merecido la pena. A medida que se acercaba el verano, Ricardo e Isabela se encontraron teniendo conversaciones cada vez más serias sobre su futuro juntos. Una noche, después de que los niños se durmieran, se sentaron en el porche, como tantas veces. Isabela comenzó Ricardo, su voz suave pero decidida. «Sé que hemos pasado por mucho juntos. Nuestra historia no es exactamente convencional, pero quiero que sepas que te quiero. Te quiero a ti y a los niños más de lo que jamás pensé que podría querer a nadie». Isabela sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Oh, Ricardo, yo también te quiero. Nos salvaste de tantas maneras». Ricardo tomó sus manos entre las suyas. «No te estoy pidiendo matrimonio, todavía no. Creo que ambos sabemos que necesitamos darles tiempo a los niños y a nosotros mismos, pero quiero que sepas que estoy comprometido con este futuro, con nuestra familia». Isabela asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Un paso a la vez, ¿verdad?» «Pero juntos». «Juntos», asintió Ricardo, sellando la promesa con un tierno beso. En los días siguientes, Ricardo e Isabela comenzaron a hacer planes concretos para su futuro. Decidieron buscar una nueva casa, un lugar que realmente pudieran llamar suyo para su recién formada familia. Eligieron el último domingo antes del inicio del curso escolar para hacer un picnic en el parque. El día era perfecto, con un cielo azul claro y una brisa suave. Ricardo extendió una manta bajo un gran árbol mientras Isabela preparaba los sándwiches que habían traído. Elena y Mateo corrieron al parque infantil cercano, sus risas resonando en el aire. Ricardo e Isabela los observaban, cogidos de la mano, asombrados por la transformación que habían presenciado. «Míralos», susurró Isabela, su voz llena de emoción. «Tan felices, tan libres». Ricardo apretó suavemente su mano. «Son increíbles. Y tú también». En ese momento, los niños saludaron emocionados desde lo alto del tobogán. «Mamá, Ricardo, venid a jugar». Ricardo miró a Isabela, una sonrisa juguetona en su rostro. «¿Qué me dices? ¿Crees que todavía tenemos energía para seguirles el ritmo?» Isabela se rió, levantándose ya. «Solo hay una forma de saberlo». Juntos corrieron hacia el parque infantil, sus risas uniéndose a las de los niños mientras subían los escalones de la estructura. Ricardo agarró a Isabela por la cintura, haciéndola girar en el aire. Ella gritó de sorpresa y deleite, aferrándose a él. Elena y Mateo observaban, riendo y aplaudiendo. «Otra vez, gritaron al unísono. Cuando Ricardo finalmente volvió a bajar a Isabela, sus ojos se encontraron. En ese momento, rodeados por las risas de los niños y la belleza del día, ambos sintieron una certeza inquebrantable. Sin importar los desafíos que el futuro les deparara, los enfrentarían juntos, como una familia. El sol se estaba poniendo cuando decidieron volver a casa. Mientras paseaban por el parque, con Elena y Mateo saltando por delante, Ricardo rodeó los hombros de Isabela con su brazo. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «creo que hemos encontrado nuestro final feliz». Isabela sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «No, Ricardo,
Hemos encontrado nuestro nuevo comienzo. Y así, bajo un cielo teñido de naranja y rosa, esta nueva familia caminó hacia su futuro, con los corazones llenos de amor, esperanza y la promesa de días mejores por venir.